Vive Jesús rapidito, mi alma te alaba. Pregunta, preguntativa. Vive Jesús. Aleluya. ¿Quién escribió este libro? ¿Quién recibe la revelación? A Juan, amén. ¿Y dónde recibe la revelación? En la isla de Pasmo, amén. Vive Jesús. ¿Y qué era la isla de Pasmo? Una cárcel, no era una isla de vacacional, hermano. Él no estaba de vacaciones en Cancún. Él estaba preso, hermano. Después de haber, aleluya, sido echado en una olla hirviendo con aceite, hermano, lo meten allí a la isla de Pasmo. Vive Jesús y allí, hermano, recibió la revelación de este libro. Amén. Y allí, ¿verdad? Dios le dijo, escribe, vive Jesús, y habla las palabras, no las retenga de este libro. ¿Verdad? Y estudiamos ya, ¿verdad? Vive Jesús, lo que fueron las primeras iglesias. Mi alma te alaba y te glorifica. Te damos gracias, Señor. Vive Jesús. Te adoramos, Rey. ¿Quiénes se acuerdan qué significaba Éfeso? La iglesia de Éfeso, ¿verdad? La primera iglesia que Dios le habla. La iglesia de Éfeso, el significado era deseo ardiente. ¿Amén? Por eso es que él decía que volvieran ¿a dónde? Al primer amor, porque una iglesia que empezó en el fuego, una iglesia que empezó amándose los unos a los otros, una iglesia que empezó a hacer las obras que Dios nos mandó a hacer, pero de momento comenzaron a menguar. Amén. Y Dios le dijo, ¿verdad?, que volvieran a ese primer amor. Por eso que Éfeso significa deseo ardiente, ¿verdad? La iglesia apostólica en Pentecostés, vive Jesús 100 años después de Cristo, estaba por ahí de los 90, vive Jesús, que nació esta iglesia en Éfeso. Esmirna, significaba amargura, ¿verdad? Una iglesia que fue, mi hermano, perseguida, presionada, al menos, vive Jesús terriblemente, vive Jesús. Por eso, ¿verdad? Su significado también era amargura. Pérgamo, ¿verdad? El significado era compromiso matrimonial. Amén. Vive Jesús. Aleluya, un compromiso, ¿verdad? Vive Jesús. Pérgamo también viene de pergamino, porque ahí había una biblioteca, y ¿verdad? Eso lo estudiamos. Aleluya, en ese lugar. Vive Jesús. Tiatira, sacrificio. Vive Jesús, ofrecimiento de víctimas. Amén. Vive Jesús. Y ahora vamos para la iglesia de Sardi. Amén. Y Sardi, ¿verdad?, significa aquellos que salieron, o reforma. Amén. Aquellos que salieron, o reforma. Vamos a buscarlo por acá. Vive Jesús. Voy a estar dando lectura rapidito a algo que está aquí en el libro y luego vamos a la palabra. Vive Jesús. Dice, a esta iglesia de Sardis, Cristo se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y cuántos se acuerdan que eran los 7 espíritus de Dios? Que no son 7 espíritus diferentes. ¿Qué eran? Amén. Las características del Espíritu Santo, mansedumbre y todas estas cosas, ¿verdad? Que sí, sabiduría, todas estas cosas, ¿verdad? Eran dice los 7 espíritus de Dios, lo vamos a ver en el Apocalipsis varias veces, pero no es que hay 7 espíritus diferentes, solamente es un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, pero tiene 7 características, amén, que las hablamos en el principio. Vive Jesús. Así que cuando usted vea 7 espíritus de Dios, aleluya, no se crea que es que son 7 espíritus diferentes, hermano, ¿verdad? Es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, de conocimiento y del temor al Señor. Vive Jesús, son las características. Amén. Dice 7 espíritus, pero es uno solo. Esas son 7 características. Y dice, vive Jesús, ¿verdad? Empieza así, dice, el Señor dice los 7 espíritus de Dios. Dice, en Apocalipsis 3:1, con la autoridad y plenitud total del Espíritu Santo, porque cuando Él habla de los 7 espíritus de Dios, es un simbolismo del Espíritu Santo, identificando su poder, su poderío y poder. El versículo continúa diciendo, y las 7 estrellas, Apocalipsis 3:1. Aquí Él está diciendo que es Él el que tiene el control de 7 estrellas, que son los 7 pastores y ministros de las 7 iglesias, como se menciona en Apocalipsis 1, del 11 al 20. Aquí Él está hablando que conoce y sabe cómo ellos funcionan en las respectivas iglesias del Asia Menor, o mejor dicho, lo que se conoce en la actualidad como Turquía, ¿verdad? Esta área, vive Jesús, de donde estaban estas iglesias, se conoce hoy en día como Turquía, el área de Turquía ahí, para que tengan una idea,
que estás en el área donde se encuentran estas 7 iglesias. Amén. Sardis significa aquellos que salieron. Sardis es una ciudad rica ubicada a unos 50 kilómetros o 30 millas al sudoeste de Tiatira. Una ciudad maravillosa al pie del monte Timor, en la ribera del río Lico. Hermanos, ¿verdad? Sabemos esto es una figurativo, ¿verdad? Que esto se encuentra en esta área. Vive Jesús. Esta ciudad era antes la capital del país llamada Lidia, que se extendía hasta el oeste de Asia Menor, lo que en la actualidad se conoce como Turquía, que yo acabo de decirlo. Amén. Vive Jesús, aleluya. También, ¿verdad? Estoy utilizando diferentes referencias, diferentes libros. También vive Jesús, dice, el otro libro dice, la quinta iglesia a la cual Jesús se dirige es la iglesia de Sardis, a la que a diferencia de otras congregaciones, Jesús no le reprocha ningún pecado público en específico, como idolatría o participación en los ritos paganos, pero lamentablemente se estaba muriendo por dentro, con lo cual Jesús le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Amén. Ahora sí que vamos a la Biblia. Eso solamente, ¿verdad? Son unos comentarios que dice el libro, Vive Jesús. Y vamos aquí al capítulo 3 de Apocalipsis, versículo Vive Jesús 1, donde dice la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y niega acá para el cielo. Dice, amén. Dice el Señor, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, ¿verdad? Acabamos de decir que eran los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Vive Jesús, aleluya. Y al principio, ¿verdad? También decimos donde lo decía en la palabra, en el primer estudio. Y las 7 estrellas, sabemos que, ¿verdad? Los 7 pastores, como lo reconoce ahí. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Voy a detenerme ahí, hermano. ¿Qué ustedes estamos viendo ahí? ¿Qué Dios nos está hablando a esta iglesia? Esta iglesia, mi alma te alaba, era una iglesia que el Señor, ¿verdad? No le está reclamando pecado, pero le está reclamando que se estaba enfriando. Era una iglesia, hermano, Vive Jesús, que Dios le está diciendo como en todas las iglesias. Me encanta, ¿verdad? Porque el Señor siempre dice, escribe al ángel de la iglesia y dile esto. Cuando Dios le dice, dile esto, el que tiene los 7 espíritus, el que tiene las 7 estrellas, es como la otra, el que tiene los ojos como llama de fuego. En pocas palabras, Dios le está diciendo a otras estrellas, yo soy el Cristo. Yo soy el Dios, yo soy el que tiene el poder, yo soy el que me paseo en medio de ustedes, yo soy el que tengo la autoridad, el que dirijo sus vidas. Amén. Dios siempre se identifica a cada uno de ellos como, ¿verdad? Como Dios mismo, como el Cristo de la gloria. Cada una de las iglesias vemos que Él se identifica de una manera que diferente, pero sigue siendo, ¿verdad? El mismo Señor. ¿Quién tiene el control de la iglesia? El Señor, ¿verdad? Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Y quien está con nosotros aquí en la tierra es el Espíritu Santo de Dios que nos dirige, que viene de Dios. Amén. Que es mismo Dios mismo. Amén. Y por medio de su Espíritu vive Jesús, ¿verdad? El que dirige la iglesia y siempre dirige la iglesia desde el principio es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, las iglesias que no permiten, que no creen en los dones del Espíritu, que no permiten que lo manifiesten, hermano, ¿usted cree que eso es una iglesia de Dios? Si la Biblia siempre ha dicho que, hermano, que la iglesia es dirigida por el Espíritu. Yo entiendo, hermano, muchas de estas iglesias, por eso que le llaman, ¿verdad? Son iglesias que aparentan que viven, pero están muertas. Por eso estoy hablando de esto, que es lo que estaba pasando aquí. Que el apóstol Pablo, usted sabe que le escribe a los Corintios porque había un desorden. Había un desorden de los dones terrible en esas iglesias. Y por eso el apóstol Pablo tuvo que mandar la carta y ponerlos en línea, porque ellos estaban usando los dones de mala forma y un desorden. Entonces, muchas de estas iglesias cogen estos versículos para decir que pues, por eso que esto no se puede usar en la iglesia, esto no se puede manifestar porque eso no le agrada, porque mira lo que dice Pablo a los Corintios, sí, pero igual que las lenguas, no, que no puedes hablar en lengua, pero es que Pablo dice que si estás hablando en lengua y estás en medio de un servicio, no las detengas, háblalas para ti. Porque el desorden es que yo esté predicando la palabra de Dios, que es la mejor profecía, y tú te pares a entorpecer el culto. Eso no es de Dios, hermano. Eso es emoción.
Y eso tú estás distrayendo a la gente. Pero si tú vas a hablar en lengua, entonces tú las hablas para ti. Y eso es diferente. Entonces, si hay un mensaje que es profético de parte de Dios, que Dios tiene que hablarlo, créame que Dios le va a dejar sentir al ángel de la iglesia que él va a hablar y el ángel de la iglesia se va a callar. O la persona que esté predicando. Porque me pasó. Amén. Me pasó, Dios me dio un mensaje para la iglesia, yo estaba sentado ahí como usted, y Dios me dio un mensaje para la iglesia, y yo comencé a recibir el mensaje, a hablar en lengua con el Señor, con el Espíritu, pero bajito, ahí, entre yo y el Señor. Y el Señor me dice, ponte de pie, me puse de pie, pero sin hablar, a la parte de atrás. Y el Señor viene, la persona que tenía la parte, dijo, Dios va a hablar, así que escuchen lo que Dios tiene que decir. Y ahí mismo, cuando ya dijo eso, el Señor me dio, suelta la sopa. Y yo pues hablé lo que Dios me estaba dando, hermano, eso es en el orden de Dios. Amén. Ah, no, que si no puedes hablar lengua porque no hay quien la interprete. Mire, hermano, hay personas que hablan en lengua y Dios le da la misma interpretación a esa persona para que las hable. Amén. No siempre va a haber alguien al otro lado que interprete. Es raro que haya hoy en día gente que interprete las lenguas. Pide ese don, amén. Pero la mayoría de las veces que Dios levanta a alguien para tener una lengua profética, una lengua, lo que Dios vaya a traer un mensaje, Dios le va a dar la interpretación a esa misma persona o Dios va a levantar realmente a otro que tenga el don de interpretación para hablarla. Pero el cosa es que hay un orden en la casa de Dios. Amén. O sea, si el ángel de la iglesia, Dios le dio un mensaje para hablarlo, no es para que tú lo mandes a callar haciendo un alboroto ahí gritando ahí. Amén. Los que se levantan hacia luego gritando son por los que salen endemoniados y por el poder de la palabra tiene que irse el pichón y a veces salen gritando, pero pues eso ya es el Espíritu Santo pues libertando a la persona. Uno sigue predicando y el Espíritu Santo vaya alimentando y después uno pues hace la oración. Pero en muchas iglesias de estas, hermanos, han dejado al Espíritu Santo a un lado. Y esta iglesia de Sal y verdad, Jesús le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas y las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate, mira qué cosa, mira lo que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, el Señor le está dando oportunidad a esta iglesia una vez más. Y le está dando 3, ¿verdad? 3 puntos, hermano. 3 puntos a esta iglesia. 3 puntos a esta iglesia. Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas, ¿verdad? Hermano, le está advirtiendo a esta iglesia y le está dando 3 puntos, hermano. 3 cosas para que ella arregle. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Sabe? Mira, comienza. ¿Qué es vigilar? Orar. Vigilar es orar, hermano, buscar presencia de Dios, levantarse de noche a orar, a buscar presencia, estar pendiente. ¿Qué le dice el Señor a los discípulos cuando va a orar en Getsemaní? Oren. Y cuando regresa, ¿no pudieron orar? Orar. ¿Para que qué? Para que no entren en qué? En tentación. Hermano, si no oramos, vamos a caer en los trucos de Satanás, vamos a caer en tentación, vamos a caer en depresión, vamos a caer en angustia, vamos a caer en ansiedad, vamos a caer y vamos a dejar que Satanás se meta por todos lados. Si no oramos, hermano, el enemigo, hermano, va a hacer canto contigo. Usted puede aparentar en la iglesia que está en fuego, hermano, pero sus acciones, lo que está sucediendo, hermano, demuestra lo que está pasando. Estás muerto, hermano, tienes que volver y afirmar lo que se está muriendo. Por eso el Señor le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por venir, porque no he hallado vuestras obras perfectas. Antes de decir, acuérdate, entonces él dice, acuérdate pues de dónde, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, ¿sabes? Acuérdate de la palabra, acuérdate del mensaje, acuérdate de las instrucciones que yo te di. Amén, le está dando ese punto, dice, y guárdalos. Luego le dice, y arrepiéntete. Porque, ¿qué tenemos que hacer cuando encontramos que estamos haciendo cosas malas? Arrepentirnos. Amén. Y no volver a hacerlo. O sea, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Dios le estaba haciendo un escáner, como dijimos al principio, a todas estas iglesias, una radiografía. Porque a Dios no puede ser burlado, ¿verdad que no?
Dios no puede ser burlado, hermano. Usted puede burlarme a mí, puede burlar a los hermanos, puede burlar al que sea, pero a Dios nadie lo burla. Usted puede meterse en una cámara secreta, a bochinchar de un hermano, una bóveda, que nadie lo va a oír, pero allí está Dios oyéndote. Hermano, a Dios nadie lo burla. No sé, por eso es que Dios ha venido hablando estas cosas, hermano, en la iglesia, ¿verdad? Corramos esta carrera para ganar dignamente, porque es que Dios viene pronto, iglesia. Y este estudio cayó, mira, donde tenía que caer. Porque estas 7 iglesias tenían 7 condiciones, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? Lo estamos estudiando por la época que ellos pasaron esas cosas, pero también lo estamos estudiando en la área espiritual que estamos viviendo en la iglesia. Identifica, ¿verdad? Amén. Entonces, una vez nosotros traímos este mismo estudio y bajo el tema, ¿con qué iglesia tú te identificas? Entonces tenemos que identificar, hermano, que las cosas que se están muriendo en nosotros. Y a través de este estudio, ¿verdad? Yo orando al Señor, Señor, que podamos darle estudio, pero que también ministre a nuestros corazones. Que podamos identificar, iglesia, qué se está muriendo en nosotros. Y volver a lo que aprendimos, a lo que hay que hacer. Y afirmar esas cosas que estaban así, para que vuelvan a vivir, amén, arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, para que, hermanos, aleluya, volvamos a Dios. Dice, ¿verdad? Acuérdate pues de lo que recibiste y oíste y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Qué nos está revelando él ahí? ¿A qué hora qué? ¿Y qué va a venir como ladrón en la noche? El rapto, ¿verdad que sí? Ahí se está refiriendo, hermano, a lo que es el rapto de la iglesia. Le está diciendo, si no te arreglas, te vas a quedar. ¿Sabes? Es tiempo de que vuelvas otra vez. Refórmate en mí. Para que yo cuando venga, te haya haciendo las cosas correctas. Amén. Vive Jesús. Si no, vendré sobre ti como ladrón en la noche y usted sabe las consecuencias. Amén. El número 4 dice, estoy leyéndolo. Yo sé que siempre doy oportunidad que lo lean, pero hoy estoy leyéndolo rapidito. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué nos está queriendo decir ahí, hermano? ¿Qué le estaba diciendo a esa iglesia? Le estaba diciendo, oye, entre medio de ustedes hay gente que no han dejado que el fuego se le apague. Y eso pasa en todos lugares, hermano. En todos lugares usted va a ver gente fiel, gente ferviente al Señor, gente que ora, gente que dan testimonio. Y van a ver otros escocotados que empezaron en el fuego. De momento usted los vio unos meses que estaban ahí. Después usted dice, ¿qué le pasará al hermano? Que ya como que no es el mismo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a orar. Para que Dios nos ayude a poder ayudar a ese hermano a levantarse. No a criticarlo, no a hundirlo. Porque no sabemos que nosotros podemos estar en esa misma condición en algún momento. Porque ninguno estamos exentos a caer, a que nuestra fe mengue, a que le fallemos a Dios, a que estemos frustrados. Ninguno estamos exentos. No queremos llegar a ese punto, hermano. Por eso es que dice que tenemos que ser vigilantes. Pero nos puede llegar a ese punto, hermano. Y a nosotros que estamos más fuertes, a esos que guardaron sus vestiduras, en vez de creerse los más santos, que eso es lo que pasa hoy en día en muchos lugares, hermano. En muchas iglesias, que se creen que son más santas que otras, ellas son las perfectas. Entonces, en vez de predicarle el evangelio con amor y corregirlos con amor, no. Como soy más perfecto, pues no me junto contigo. No te hablo. No te invito a mis actividades. ¿Dónde está el amor y la misericordia? Claro, la Biblia dice, si no estuviéramos de acuerdo, si dos no estuvieran de acuerdo, no van a andar juntos, ¿sabes? O sea, eso es claro. Pero a veces hay iglesias que son más conservadoras que otras, unas que son más extremistas que otras, pero por eso no vamos a estar en guerra. Claro, no nos vamos a juntar con gente que ya está completamente en la apostasía y el liberalismo. Y si hay que predicarle, yo les predico. Amén. Y con el amor que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Con la corrección por la palabra. Amén. Él le dice, pero tienes unas pocas cosas. Como siempre, hay gente que se guarda. El que venciere, mira lo que está diciendo. Mira la esperanza que le está diciendo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante
de los ángeles. Mira qué lindo esto, hermano. ¿Qué le dijo arriba? Que velara para que no viniera aquí como ladrón en la noche, ¿verdad? Y aquí abajo dice, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, hermano, ¿quiénes son los que vamos a vencer? De esa iglesia de Sardis le está diciendo el que venciere, ¿sabe? El que se mantenga. Amén. El que haga como esto, que los están entre medio de ustedes, y a pesar de la opresión, hermano, porque esta iglesia pasó una persecución fuerte. Esta iglesia fue, hermano, una iglesia que pasó persecución fuerte, entonces, y en ese territorio. Entonces, hermano, eso es todo, como quiera, por la fe se guardaron para Dios, no se contaminaron. Entonces Dios le está diciendo, si vencieres, no borraré tu nombre del libro de la vida. Quiere decir, hermano, que la salvación se pierde. Si usted sigue a lo loco, si usted no arregla los asuntos con Dios, si usted no se arrepiente, y estamos hablando de gente dentro de la iglesia, aquí él no le está hablando a los mundanos, le está hablando a una iglesia. Le está hablando a su pueblo. Le está diciendo, yo conozco tus obras, estás ahí, estás haciendo parte de mi voluntad, pero hay muchas cosas que se han muerto, que tienes que arreglar. Entonces, eso nos está diciendo el Señor a nosotros también. Las cosas que están por morir o las cosas que ya se murieron, comienza a que cojan vida. A la verdad, dice la Biblia, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y yo vivo en una carne también que no quiere a veces levantarse a orar. A veces te domina el cansancio por tantos afanes. Hermano, y me encanta porque llegó un momento en el libro de Hechos que los apóstoles dijeron, pero no podemos seguir. Estamos haciendo la obra del Señor. Estamos ayudando a las ancianas, estamos ayudando a las viudas, estamos ayudando al pueblo, pero hemos abandonado la oración y la palabra. No podemos seguir así. Necesitamos conseguir hombres de testimonio. ¿Para qué? Para que ayuden a estas mujeres viudas, para que ayuden a los pobres, porque nosotros no podemos abandonar la oración y el ministrar de la palabra. Porque ellos sabían que eso era lo importante. Claro, ayudar es importante, pero hay que orar, hermano. Hay que predicar, y entonces para poder ayudar, pero no podemos descuidar uno para hacer lo otro. Y a veces eso nos pasa mucho. Y eso le estaba pasando en la iglesia esta, se habían descuidado. Ellos también estaban bien económicamente y ya estaban, obviamente, pero vamos a seguir. No, hermano. No podemos siempre dejar lo pasado. Seguimos. Dice el 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermano. Tenemos que siempre escuchar, hermano, lo que Dios habla. Cuando usted lea la palabra, ¿usted quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. El problema hoy en día es que si no te dice Rambo, saca la bazuca, quema la rama seca y así dice Jehová, no crees que Dios te está hablando. Si no te llama con nombre y con seguro social, no crees que es Dios. A eso es lo que hemos llegado hoy en día. La gente anda detrás de profecía y la mejor profecía es esta. ¿Tú quieres que Dios te hable? Léela todos los días para que tú veas que estas instrucciones te van a quitar la depresión, se van a llevar los miedos, se va a llevar las dudas, las preguntas que tengas te las va a contestar por medio de la palabra. Claro, Dios usa hombres de Dios, claro que sí. No estoy diciendo que si Dios te dice, así dice Jehová, o te habla a través de un profeta, no es que no. Todavía Dios habla a través de los profetas y los profetas son necesarios en la iglesia. El problema es que hoy en día los profetas de hoy es regalando ministerios y Dios te va a bendecir. Y la mayoría de los profetas en la iglesia de antes y en el pueblo de antes, cuando hablaban era para corregir y para amonestar el pecado y para sacar a los locos que estaban. Amén, ¿verdad que sí? Amén. ¿Ah? ¿Cómo es, pastora? Por eso yo, hermano, por eso cuando ¿verdad? Cuando el Señor, pues, ¿verdad? Yo tengo ese llamado también. Dios me unió como eso, pero cada vez que Dios me da una profecía es así, hermano, una cosa fuerte. Para amonestar, para corregir. Mucha gente a veces se creen que es uno, pero pues, es Dios. Lo que pasa es que están esperando es que Dios te va a bendecir. Y Dios, sí, claro, Dios te va a bendecir, pero también te dice, arréglate de esta área que estás.
virado. Para que llegue esto, tienes que arreglar esto. Amén. Dios te dio esto, pero tú tienes que creer a Dios y soltar lo otro para poder que Dios haga. Usemos lo que Dios nos dio. Vamos, rapidito, ¿verdad? La iglesia de Sardis, vive Jesús, ¿verdad? Como dije ahorita, que significa aquellos que salieron. Vive Jesús, hay mucha información, hermano. Cuando yo comencé a estudiarla, yo decía, wow, que mucho tiene, ¿verdad? Vive Jesús para escudriñar esta iglesia, hermano, y los tiempos que vivieron. Vive Jesús, pero si nos quedamos ahí, estamos toda la vida en ese lado. Amén. Por eso estamos, ¿verdad? Escorriéndola un poco, ¿verdad? No tan profundamente, pero, hermano, lo que estamos hablando es lo sencillo, pero que va a hacer efecto en tu vida. Y que puedes entender los procesos de esta iglesia. Amén. Que ellos estuvieron ahí, pero se dejaron enfriar. Y hoy en día eso lo vemos en muchos lugares. Y eso no podemos permitir que en nuestra vida pase. Amén. Ahora vamos al mensaje de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Muchos conocen esta iglesia. Vive Jesús. La iglesia, vive Jesús, la iglesia de Filadelfia. Mi alma te alaba, es la sexta iglesia. Vive Jesús. Iglesia de Filadelfia. Voy a estar leyendo rapidito antes de empezar los libros. Dice, la sexta iglesia a la cual el Señor le escribe en Filadelfia, una pequeña congregación compuesta por gente muy humilde y de pocos recursos económicos, localizada en un contexto terrible en términos espirituales, de modo que había mucha persecución ideológica y cultura en contra del evangelio. Dice, no obstante, esta iglesia había logrado permanecer en la fe, sin negar el nombre de Cristo, ni renunciar a la verdad de su palabra, por lo cual el Señor le dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Vive Jesús, ¿verdad? Sabemos lo que dice ese versículo, dice, debido a la gran fe y la perseverancia que esta iglesia había mostrado, el Señor le brinda tres promesas gloriosas que sin duda causarían grande entusiasmo en los feligreses al recibir esta carta. En primer lugar, le dice que ha puesto delante de ella una puerta abierta, el versículo 8, lo cual se refiere a la gracia que el Señor le daría para predicar el evangelio con denuendo, llegando a lugares donde hubiera sido imposible en las fuerzas humanas y viendo así una gran cosecha de las almas. Esta puerta tiene además un simbolismo profético muy importante que veremos más adelante. Amén. La segunda promesa del Señor para la iglesia fiel tiene que ver con la victoria que le daría en contra de los enemigos y las falsas doctrinas. Así Jesús le dice que entregaría a los que dicen ser judíos y no lo son. Como en muchas otras iglesias, los judíos fueron parte de aquellos que se opusieron siguieron el evangelio a tal nivel que debemos recordar que en ciertas ocasiones se juramentaron bajo maldición para matar a Pablo, ¿verdad? Esto lo sabemos que, hermano Pablo, tenían que arrancarle la cabeza porque los estaba corrigiendo a todos, hermano. Entonces, el hermano, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo, nació ¿dónde? Creció ¿dónde, hermano? Aprendiendo a los pies de un maestro de la ley de Gamaliel. A él tú no le podías venir, hermano, con trucos por la ley porque se la sabía. Y para colmo tuvo un encuentro con Jesucristo, del Cristo de la gloria. Luego estuvo encerrado, ¿verdad? Esos días ahí, luego fue, ¿verdad? Le quitaron, se cayeron las escamas, ustedes saben, y siguió predicando, pero luego se fue y se regó tres años, hermano, a aprender. A orar, a ayunar, a buscar presencia, a aprender, ¿verdad? De lo que era el evangelio con los otros apóstoles y las otras gente que los educaron en esto. Y se llenó de Dios, hermano, porque Dios los separó ¿para qué? Para predicarle a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Alguien sabe quiénes son los gentiles? El pueblo
que no eran judíos, que eran pueblos paganos, los pueblos gentiles, somos nosotros, ¿verdad? En la Biblia vive Jesús. Aleluya. Así que esta iglesia, hermano, recibe estas promesas hermosas, pero fue, ¿verdad? Porque esta iglesia se guardó para Dios. Vive Jesús, aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Entonces, vive Jesús. La iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Significado es fiel, verdadera, amor, fraternal. Vive Jesús, amén, ¿verdad? Significado de Filadelfia tiene diferentes, ¿verdad? Diferentes sinónimos, que es fiel, verdadera y amor fraternal. ¿Y qué nos dice la Biblia del amor fraternal? Hasta que no lleguemos a la unidad de ¿qué? Del Espíritu, ¿verdad? Y del amor, ¿verdad? Fraternal no fingido. Hermano, tenemos que amarnos de verdad. Eso de que te amo nada más en el amor de Cristo. Claro, usted no me va a amar a mí como ama a su mamá, a su papá, a sus hijos. Pero usted, ¿verdad, hermano? En su amor, ¿verdad? Va cogiendo el aprecio a su hermano y le va cogiendo cariño y lo va amando, ¿verdad? Amén. Vive Jesús. Cuando usted no lo ve, ¿verdad? Uno se preocupa. Amén. Y eso es porque usted ama a la persona, hermano. Vive Jesús. Y cuando lo ve en un problema, uno se aflige y ora por ellos con pasión, porque uno ama al hermano, hermano. Vive Jesús. Y aún, hermano, aquel que te hace la guerra, ¿verdad? La Biblia dice que lo amemos también. Claro, vuelvo y digo, no lo vas a amar como tu esposa, como tu hermana, como el que janguea contigo, pero debe haber un amor que es de misericordia, de bondad hacia esas personas, aunque te hagan la guerra, de orar por ellos. ¿Para qué? ¿Para que el Señor le arranque la cabeza? No, hermano, para que Dios transforme sus corazones. Mire, yo he estado, ¿verdad? La Biblia nos manda a orar por Israel y por Jerusalén. Amén. Y una de las cosas en la oración, ¿verdad? Yo digo, Señor, ¿verdad? Pon ángeles en las bordas de Israel, porque los enemigos quieren quitar la tierra que tú les diste. Pero te pido que tú te les reveles a estos hombres que el enemigo ha engañado para hacer la guerra a tu pueblo y irse en contra aún tuya. Revélate en las cuevas, revélate donde quiera que estén, para que tengan un encuentro, así como el apóstol Pablo lo tuvo, que se encontró contigo de camino a Damasco a destruir tu pueblo, así ellos puedan tener un encuentro contigo y sean transformados y puedan recibir al Cristo de la gloria. Hermano, vive Jesús. Usted no puede orar para que el Señor mande los ángeles y le arranque la cabeza, hermano. Aunque Dios le dé fuerza a Israel para que le entre a tiro a todos. Bueno, usted tiene que orar para que los ángeles pongan su mano y guarden a su pueblo, pero también que ellos puedan tener una revelación con el Cristo de la gloria y puedan ser transformados, hermano. Porque ellos también son hijos de Abraham. Ellos también son hermanos de nosotros, porque todos venimos de los hijos de Noé. Claro, también lo oro, Señor. Yo entiendo que tu palabra dice que estas cosas van a pasar con Israel, que estas cosas, pero ten misericordia. Míralos a ellos también. Hay que orar por ellos. Mira esto, ¿cuántas veces Dios no quiso destruir al pueblo y por un hombre que oró, Dios se arrepintió y no lo hizo? Ahí vamos, espérate. Ya Dios había decidido. Van a pasar, no matter what. Van a pasar, pero Dios puede atrasarlo por amor a 2 o 3. Sí. Porque se va a cumplir. Pero no sabemos los tiempos de cumplimiento exacto. Exacto. ¿Y qué pasó? 400 años después se cumplió la palabra, porque volvieron otra vez a lo mismo. Yes. Va a suceder, queramos o no, muy cierto, pero tenemos que orar. Tenemos que orar. Es que no es nuestro tiempo. Exacto. Vuelvo y te digo. Es como ahora mismo, tú le puedes estar pidiendo, yo le estoy pidiendo por mi familia, por mis hermanos. Y a lo mejor él en mi oración no los ha destruido a ellos por mi oración. Pero si yo los suelto de mi oración, ¿qué va a hacer el diablo? Bueno, ya se quitó la cobertura de papá, ahora vamos a hacer el cante con ellos. ¿Me entiendes? Eso es diferente porque eso es nuestro tiempo, Sí, eso es nuestra vida. Cuando está escrita ya, nosotros no la sabemos, pero yo hablo en profecía. Yo hablo de la Es lo mismo.
La profecía se va a cumplir no matter what. Pero tenemos que orar. Es como, vuelvo y te digo, cuando yo le oro, Señor, yo sé que Israel, yo le digo, yo sé que Israel y Jerusalén han de pasar unos tiempos proféticos fuertes, pero llena sus corazones de paz. Que en medio del proceso tú los guardes. Que en medio del proceso ellos tengan un encuentro real contigo. Ábrele los ojos a los maestros de la ley para que encuentren a Cristo. O sea, todas estas cosas. Y Dios tiene misericordia y escucha la oración del justo. Y no es que no vaya a pasar la profecía, sino puede ser que la profecía se retarde por causa de tu oración. Por misericordia, porque en medio de ellos a lo mejor habían unos que si se cumplían en ese momento se perdían, pero por medio que Dios se retuvo, unos se salvaron. Yes. Aunque no van a ser salvos porque ser el pueblo de Dios. Eso es otra cosa. Yes. Pero lo que ya está establecido en la Biblia, eso va a cumplir como sea, por más que oremos. Pero, vuelvo y te digo, Dios puede extender su misericordia un poco más por causa de que hay alguien clamando y Dios se acuerda, espérate, vamos a darle misericordia porque hay 2 o 3 que pueden llegar. Puede ser que no lleguen, Él sabe todas las cosas, pero el amor de Él es tan grande y tan puro que Él todavía espera que sus hijos vuelvan a Él. Porque dice también en la palabra que dice que si su pueblo se humillara ante su presencia, Él los perdonará y sanaría su tierra. Amén. Sabemos que todo esto Va a acontecer, exacto, queramos o no. que todo esto acontezca porque también tienen que entender que la palabra de Dios es verdadera, porque hay muchos que no la creen. Exacto. Es como dice, si no ven, no creen. Ujú. Entonces, de alguna manera tienes que llegar, sea con tu consecuencia, pero vas a llegar por lo que te buscaste. Exacto. Acuérdate que me está regañando otra vez atrás el micrófono, pero. Dime. No, porque el Señor no como que. Pero es que el Señor como quiera nos manda a orar sabiendo qué es lo que va a pasar con Israel. El Señor nos manda a orar. ¿O no nos manda a orar por Jerusalén? Claro, porque la palabra dice que maldice a Israel será enemigo mío, el más que lo bendice será bendecido. Pero Lo digo en la énfasis, como tú lo dijiste, si sabemos que esta gente ya ellos ya escogieron ¿cómo se dice? Pero tú crees que no puedan tener un encuentro con Dios y ser transformados por la oración de un justo. La oración de justo que dice. Puede mucho. ¿Qué pasó con Lot? Pero ya Dios le dijo, no he encontrado ni uno. Cuando Dios le dijo, y son 10, pues por 10 los perdono. Sí, son 5, pero por 5 los perdono. Pero no encontré ni uno. O sea que ni Lot estaba salvado ahí. Yo creo que un poquito más de esto para mí, porque ya la palabra está escrita. Ya sabemos lo que va a pasar. Pero es como que me siento como que acuérdate que estoy orando por esto, aunque esto es lo que yo pero en aquellos tiempos nosotros no estábamos, pero ya Dios había decidido destruir a Sodoma y Gomorra. Ya estaba profetizado por él. Ya eso iba. Por eso le dijo, no encontré a nadie, porque Dios siempre va a querer salvar a la humanidad. Pero él buscó y buscó y no encontró a ninguno. Entonces, ¿qué pasó? Y, oye, y mi sobrino Lot. Entonces te voy a mandar entonces para sacar a Lot. ¿Por qué? Porque Abraham intercedió. ¿Ah? No todos se van a arrepentir, believe me que no. Pero sí muchos, pero sí. ¿Ah? Yes, why not? Por eso las profecías, las profecías se van a cumplir porque ya están establecidas, dichas por Dios, eso no va a cambiar. Dice que hasta que no acontezca todo lo que está aquí establecido, cada punto, cada tilde, o sea, todo esto tiene que acontecer. Pero cuando uno ora y uno clama por las vidas, hay vidas que pueden ser salvas en medio de eso. Eso es lo que estoy hablando. En medio del proceso que estamos viviendo, ahora está esa guerra y de momento Dios se metió en una cueva de esos locos, amén, de los palestinos, se metió ahí, se les reveló y eso y está pasando. Dios se le está revelando en sueños y unos se están arrepintiendo, eso es lo que te quiero decir. Pues tenemos que orar para que eso llegue a ellos. No es que va a venir no matter what, pero hay gente que pueden ser salvos porque tú estás clamando por ellos. Porque hay una oración del justo y la oración de la iglesia puede mucho.
Ok, ¿qué le dijo Dios? Volvemos al pueblo. Dios le dijo, ya Dios había decidido, Moisés, voy a arrancar la cabeza a esta gente porque son cabezones. ¿Sabes? Ya la profecía, la palabra había salido de la boca. Ya Dios tenía una determinación. No lo pudimos leer en la Biblia porque pasó antes. Pero ya Dios había dicho, ya había Dios determinado destruir su pueblo. Pero ¿qué le dice el Señor? Espérate ahí. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Intercedió. Le dijo, pero ven acá, Señor, ¿sabes? ¿Y qué van a decir de ti? Que los libraste con mano dura de allá y los trajiste al desierto para matarlos. ¿Qué clase de Dios tú eres? ¿Qué dijo el Señor? La verdad, espérate. Mira esto, mira qué relación tenía Moisés con Dios. Que por la intercesión de Moisés, de un hombre de oración, un hombre de fe, Dios dijo, no, pues entonces, bueno, pero no es lo mismo que siguieron, vuelvo y te digo, muchos se salvaron, pero otros como quiera murieron porque siguieron de cabezones. Pero muchos de ellos, por la intervención de Moisés, no murieron en ese momento. Él intervino por la familia de Lot. Ese fue Abraham. Lot se murió. Bueno, la esposa, las hijas y lo siguieron y después hicieron una aberración terrible, emborracharon al país. Pero eso es otra historia. Porque, bueno, ellas pensaban que ya no había, ellas pensaban que estaban solas y no había más machos en la tierra. Y por eso dijeron, bueno, vamos a tener que... seguimos con otra clase. Sí, hermano, ¿sabes? No es que vamos a cambiar las profecías, sino podemos intervenir por las vidas. Y Dios puede decir, mira, ahora venía el juicio, déjame aguantarlo porque hay 2 o 3 que todavía pueden entornar sus miradas a mí por causa de una oración. Pues claro, y lo que está establecido por él. Porque Él quiere escuchar que nosotros somos nobles de corazón y que también intercedemos por otras. ¿Tú crees que lo que hicieron esa gente estuvo bien? Los palestinos. Exacto. O sea, Ninguna parte porque aún cuando Israel ataca a ellos, como quiera, entre medio de esa guerra hay niños, hay gente inocente, no tienen culpa de la guerra que les hicieron. pero ese es el problema porque eso es como, tú estás ahí y estás aquí, tú me tiras a mí, pero tú te estás cubriendo con la vida de tus misma gente. Entonces, cuando yo te voy a tirar, yo lo pienso, pues hay gente ahí, pero entonces tú me sigues tirando, yo te tengo que responder, pero es tu culpa porque ¿qué? Porque están ahí. Yo no puedo seguir cogiendo bombazos porque tú tienes tu misma gente de escudo, eres tú el que los estás poniendo como escudo. En nuestra mentalidad carnal, es un bombazo y llévatelos a todos y se acabó el problema. Esa es la mentalidad carnal de uno. Porque ellos hicieron mal. Entonces, están quejándose de que Israel está atacando. ¿Para qué lo atacaste a él? Él estaba tranquilo. Ustedes fueron a atacar, entonces ustedes esperen meterle el pie a un hormiguero. Para ver si no te van a picar. Mientras el hormiguero está ahí, tú estás aquí, no te va a picar ninguno. El hormiguero va a estar haciendo lo suyo ahí. Pero meterle el pie. Entonces, ahora las malas del diablo son las hormigas. Porque te picaron. No, pues ¿quién te mandó a tú meterle el pie ahí? Entonces quieres venir con un galón de gasolina a meterle fuego a las hormigas cuando las hormigas están tranquilas. Las hormigas estaban chilling en su casa y tú viniste y metiste el pie. Entonces ahora vienes con un galón de gasolina o aceite quemado a querer matar a las pobres hormigas. Sí, claro, es profecía, todos se van en contra. Pues vuelvo y te digo, va a suceder, pero si nosotros oramos, también la misericordia de Dios puede extenderse más. No es que no vaya a suceder la profecía, va a suceder por más que doblemos rodillas. Pero vuelvo y digo, Dios puede extender su misericordia un tiempo más y unos pueden ser más salvos. Pero lo que va a pasar en Jerusalén, lo que va a pasar en Israel, lo que va a pasar a esa gente, it's going to happen. Lo que vamos a vivir la iglesia, principio de dolores, it's going to happen. It's going to happen. ¿Te iba a decir algo? Bueno, para eso estamos aquí. En la Biblia dice un pasaje, no me acuerdo exactamente cuál es. Sí, sí. No sé, por el cantazo. Que dice que la profecía se cumplirá cuando la última persona en el mundo sepa de Dios, que llegue la palabra de Dios. Tiene que llegar el evangelio a toda criatura. Básicamente nunca vamos a saber cuándo va a pasar. Tenemos que estar listos para eso. Exacto, por eso es que tenemos que estar listos todo el tiempo, porque no sabemos el día ni la hora.
Porque podemos decir, todavía no han llegado allá a los montes adentro. Pues yo quiero decirle que ya están llegando hasta lo que dije los otros días, ya están llegando hasta las tribus carnívoras, que hay gente que comen carne todavía, que comen los humanos y todo, y han llegado allá a predicar el evangelio. Es más, fueron unos evangelistas, estaban lo más bien, y yo no sé qué sucedió, que se los comieron. Mano. Pero ¿tú sabes qué? Ya escucharon del evangelio. Si Llegará de esquina a esquina, de rincón a rincón. hasta que ¿Cuándo no se lo ha vamos a predicado este evangelio hasta el último rincón de la tierra, mira esto, Jesús bajó al centro de la tierra y les predicó a los muertos. Los bebés son, es que en los tiempos por eso dice, ay de la que esté encinta en esos tiempos. Pero los bebés, acuérdate que los bebés no tienen conocimiento, no saben el bien y el mal todavía, ellos son salvos. Pero, si siguen creciendo o los papás son engañados y lo marcan, está quemado el bebecito. Por decisión. Bueno, pero también ahí están los papás. Pues se les predicó el evangelio. Digo, eso es yo mi opinión. Puede ser que no sea así. Esas son preguntas que hay que preguntarle cuando estemos ahí arriba. De verdad, hay cosas que no hay cosas que aquí no podemos. Eso es una muy buena pregunta. Pero eso es una pregunta que no sabemos si la misericordia de Dios cubre ese bebé, porque él no tiene conciencia. Él no está diciendo, sí, yo quiero la marca de la bestia. Sí, los dedicaban a los dioses. Porque había una maldición sobre esa gente. No, él está hablando de que si irán al cielo porque son niños, son bebés. Por eso digo, eso es una pregunta de que, por lo menos en la parte de los 7 años de la tribulación, eso es una pregunta que yo creo que vamos a saber cuando nos vayamos para allá arriba. Como en el diluvio, ¿cuántos niños no murieron? Por eso, en nuestro conocimiento, los niños son inocentes, se supone que vayan. Yes. Yes. I know, yes. No. Por lo menos este es mi opinión. Nos han enseñado por muchos años que los niños hasta los 12 años de edad, ¿verdad? Que se bautizan, que si se mueren antes de los 12 años van para el cielo. Yo no creo eso. Porque por lo menos yo estoy hablando a los 5 años de edad yo sabía que estaba haciendo lo malo. Y yo hacía cosas malas y me escondía. Y yo le agarraba cositas a las nenas y escondido. Y yo sabía que era malo. Entonces ya yo tenía conocimiento, hermano, del bien y el mal. Y yo no estoy diciendo que a los... Exacto, vuelvo y te digo, no todos los niños. Pero una vez yo estaba aquí, el Espíritu me hizo me acuerdo que Cristian y Macho, que tenían como 7, 8 años, ellos hicieron la confesión de fe. Yo me acuerdo que el Espíritu me mandó a que ellos hicieran y ellos lo hicieron. Pero nos han enseñado por los tiempos que supuestamente los niños hasta los 12 años, si viene Cristo, pues se van por para arriba con Cristo. Yo lo he buscado en la palabra y no lo he encontrado esa especificación. Yo sí he encontrado, ¿sabes? Ciertas cosas, pero específicamente sí, que verdad que alguien me corría si estoy equivocado, si hay alguien viéndonos por las redes sociales, un maestro de la ley, un teólogo. Yo encuentro que un niño de 8, 9, 10 años, hermano, ya sabe lo que es bien, pero bien clarito lo que es bueno y que es malo. Y los meten en la cárcel de niños.
Por eso nos toca a nosotros la responsabilidad como padres, enseñarle a nuestros niños lo que es el bien y el mal y lo que son los caminos del Señor. Y uno nace y crece con ese temor. Manatati, no habla, ¿verdad? Si estamos para eso, ya estamos terminando. Vamos a dejar la iglesia de Filadelfia para el próximo martes, que tenemos que terminar hoy temprano.